Buen día, buenas tardes, mejor dicho, para todas y todas quienes están acompañándonos hoy. Hola Vanessa, hola Carolina, hola Joaquín y muchas gracias a todas las personas que están hoy presentes para compartir un poco, como les comentaba en el video y en los momentos que fuimos hablando de que iba a tratar esto hoy. Justamente vamos a hablar del impacto que tienen estos movimientos feministas y que implican tendencias sociales a nivel mundial, como el Me Too, ni una menos, en Argentina lo conocemos de esta manera, y cómo impactan las empresas en Latinoamérica y en el resto del mundo. En primer lugar, quisiera, bueno, compartirles un poco de cómo es que viene mi desarrollo en investigación sobre estos temas. Ya para 2017, yo trabajando, bueno, en Argentina para trabajando justamente en cuestiones de no discriminación social. Bueno, tengo la oportunidad por participar en un evento, justamente el Centro Comparativo de Antidiscriminación y Derecho de la Universidad de Berkeley, y nace la Universidad de Buenos Aires. Bueno, tuvimos la oportunidad de conocernos y a partir de ahí seguimos en contacto hasta el día de hoy, que es donde yo estoy brindando mi colaboración como representante argentina en, en la información que podemos ir investigando. Y a partir de ese contacto, lo que ocurre en primer medida fue justamente que Harvey Weinstein empieza a ser nombrado, empieza a ocurrir un par de situaciones y que, bueno, no sé si lo conocen a Harvey Weinstein, pero él era un productor muy famoso y reconocido en Estados Unidos, en el ambiente de Hollywood, y empieza a tener ciertas denuncias por distintas causas de violencia de género y particularmente de abuso en el contexto del marco del trabajo. Entonces eso nos genera, en el mismo momento en que empieza a ocurrir, también en ese momento ocurre en Estados Unidos, gana las elecciones Donald Trump. Esto fue ya hace 4 años, lo que hace similitud con lo que estamos viviendo hoy es mera coincidencia en el hecho de, otra vez, ¿no?, contexto de elecciones y cómo se generan revoluciones y revueltas en el mundo entero con respecto a las situaciones de, de poder, básicamente. Bueno, así fue que empezamos a trabajar con esta misma situación donde mismo el presidente de un país, ¿no es cierto?, exigía no ser discriminado, pero abiertamente discriminaba. Bueno, desde el centro empezamos a trabajar más abiertamente en el hecho de, bueno, cómo trabajar estas cuestiones de discriminación que se vienen hacia las personas. Y así fue que el movimiento Me Too empieza a mostrar una fuerte impronta, donde las distintas personalidades, en su mayor medida actrices, reconocen que tienen justamente experiencias de haber sido acosadas y exigidas en el ámbito del trabajo por tener un puesto, por tener un lugar una participación en una película o en una serie. Tienen que sufrir justamente acoso de esta persona, que era como acá en Argentina diríamos el casting sábana, ¿no? Esto que se naturalizó, que es algo que todos decimos, bueno, eso pasa en cualquier lugar o en las empresas, lo mismo, bueno, uno tiene que estar, se sabe que esto ocurre, pero bueno, el punto de inflexión fue cuando justamente el grupo de personas empezaron a reconocer y decir, no, esto no tiene por qué naturalizarse, esto no queremos que siga pasando. Y de esto es lo que quiero que hoy podamos compartir, ese tipo de investigaciones y qué es lo que está pasando en las empresas también a nivel local. Eh, Uno puede pensar y lo que ve puntualmente en algunos espacios es que, y acá sí voy a compartirles les voy a compartir la pantalla para que puedan ver junto conmigo. Uno puede imaginarse que en esos espacios, bueno, las condiciones ya están dadas y es real, las condiciones están dadas. Uno no puede hacer mucho eh, para cambiar una cultura si la cultura no se cambia desde adentro. Y para cambiar la cultura realmente tenemos que ver qué es lo que está pasando afuera, ¿no? Entonces acá sí voy a hacer
Les voy a compartir. Disculpen, un segundín. Los voy a ir comentándolo y después lo voy a hacer extensivo. Uno se imagina que, decían, las empresas no tenemos un entorno favorable a que se promueva una cultura de igualdad, de diversidad, de inclusión, términos que se ven muy escuchados, muy referidos continuamente, pero el punto acá, y lo que me parece que es importante hoy compartirles, es qué significa cuando hablamos de diversidad, qué significa cuando hablamos de inclusión, y por qué estamos hablando de este tipo de cosas y que no estamos a lo mejor viéndolo porque nuestro entorno quizás no está dando esa situación puntual de diferenciación entre lo que pasa con distintos puntos de vista del entorno de las empresas. Acá en una primera medida se ve lo que estoy compartiendo. Adrián, Sí ¿se está sí bien? se ve. Perfecto, Sí, sí, buenísimo, sí se ve. gracias. Bien. Genial. Buenísimo. Bueno, acá puedo contarles, ¿no?, cómo vemos la evolución que se dio en el ámbito de nuestra legislación en Argentina. Puntualmente la ley antidiscriminación, que surgió en 1988, quizás muchas de las personas que estén acá hoy tengan recuerdos o no de todo lo que representó para Argentina la evolución de los derechos humanos. Y lo que vamos a estar hablando hoy es sobre justamente políticas de derechos humanos en las empresas. Surge la ley antidiscriminación, que es una ley de avanzada para ese momento, donde se plantean justamente aquellas características propias de cuando se habla de discriminación entre las personas. El punto más importante acá es destacar el momento en el que se da, donde se da una apertura de los derechos humanos en Argentina, y que se sigue ratificando a nivel internacional a partir, bueno, de la Convención Belén do Pará, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En Argentina también después surge la ley 24417 sobre la ley de violencia doméstica, 2006, vemos cómo va dándose esa evolución, ¿no es cierto?, hacia el reconocimiento de derechos de todas las personas. Bueno, justamente acá es donde vemos la ley, justamente la ley ESI, que es la Ley de Educación Sexual Integral. En el 2009, la Ley de Protección Integral para las Mujeres, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Acá marco yo un punto de inflexión en el 2012 como la perspectiva de género en el derecho argentino, porque se ve justamente que empiezan a impactar estas políticas. Y cuando digo empiezan a impactar estas políticas, ese que yo les hablé al comienzo y del Me Too 2017, pero bueno, justamente empezamos a ver que se empieza a dar un cambio. Leyes ya estaban diciendo que algo tenía que cambiarse, la sociedad lo estaba muy bien conversando y de alguna manera planteando esa situación. Bueno, vemos que se empieza a dar a través de los casos concretos donde se empiezan a obtener resoluciones a favor de las víctimas de acoso, de violencia. Mi gato acaba de apagar la luz. Pero bueno, se está viendo la pantalla, así que esto está bueno. Y decía, justamente, la perspectiva se empieza a dar en el ámbito también judicial. Esta vez naturalmente no es muy difundido, y digo naturalmente porque, bueno, justamente ese es el rol que a veces nosotros como espectadores o empleadas de empresas no nos enteramos porque eso no se da a la luz, porque eso justamente sería implicar, parte de lo que está cambiando, todo está cambiando. Y se empieza a ver a partir de ahí en las sentencias, en los casos, y se empieza a ver también en estos movimientos donde las personas empiezan a reconocerse entre pares, empiezan a darse cuenta que hay cuestiones que no está bueno naturalizar y seguir considerando que nos merecemos maltrato.
Y a partir de ahí también, bueno, ¿no? Vemos otras empresas que se van ocurriendo a partir del 2019, más en el ámbito también, seguimos en el ámbito local, de la ley Micaela, la creación de un ministerio donde se establece sistemas de cuidado, que establece también un rol distinto que tiene que tener la mujer. ¿En qué sentido tiene que tener la mujer un rol distinto? Sino que sea reconocida la mujer en sus labores, en toda la cadena de valor de la vida de las personas. Puntualmente, el punto que acá donde más hace referencia a lo que vamos a trabajar hoy es la potencial ratificación del convenio 190 y la recomendación 206 de la OIT. Justamente lo que se plantea a partir de esto que les estoy comentando es qué significa el convenio de la OIT. El convenio de la OIT lo que plantea es reconoce en su primer medida que las empresas tienen un lugar muy relevante, un rol fundamental en el ámbito del trabajo. Y ese rol fundamental significa que a partir de la ratificación de los países de esos convenios, de este convenio puntualmente, es una parte importante en qué es lo que ocurre en ese entorno. Es decir, hasta donde conocemos nuestra labor en las empresas, se verifica que lo que pasa en una relación entre pares, de alguna manera, es sin implicar que sea, ¿no es cierto?, un jefe, que eso tiene otra connotación puntualmente, o una jefa, o no, pero la relación que se da entre los colaboradores de las empresas tiene que ver justamente con una relación de donde se establece, bueno, si hay lo que establecía la jurisprudencia es cuando hay un problema entre las partes, lo resuelven las partes. El entorno donde se haya dado, bueno, es aleatorio. Sin embargo, a través de la relación del convenio 190 y la recomendación 206 de la OIT, lo que plantea justamente, la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, y lo que propone justamente es decir, bueno, en el ámbito de trabajo, aquellas acciones que tengan que ver con la discriminación, con el maltrato, con el acoso, van a ser sancionadas y la cadena de responsabilidades se extiende al entorno en el que esa situación se generó. Esto quiere decir justamente que ya no va a quedar librado a esa situación entre las dos partes si casualmente estaban en el entorno del trabajo. También se extiende esa responsabilidad a las distintas, justamente, partes intervinientes, es decir, las áreas en las que tienen las partes, o si también estamos hablando de proveedores, si hablamos de aliados estratégicos de las empresas y demás. Y acá también algo importante, me parece, y empezar a analizarlo es justamente cuando decíamos qué es lo que pasa con el ámbito local, este reconocimiento de, bueno, cuál es el impacto también de las redes sociales, ¿cierto? Las redes sociales en este sentido han tenido mucho que ver en que la gente empiece a poder decir lo que le pasa. Uno puede decir, bueno, sí, pero también termina siendo, ¿no es cierto? Hay gente que menciona, bueno, estas redes como donde una persona dice cualquier cosa sin importar lo que a los demás les parezca, lo que los demás piensen. Creo que ahí sobre ese punto es importante destacar que antes mi modo de verlo es, antes no había un lugar donde poder comentar estas cosas que ocurrían. Es decir, las situaciones de acoso, las situaciones de violencia, quedaban en un entorno totalmente particular, privado, un entorno reservado a lo privado justamente, y no era del ámbito público compartir ese tipo de situaciones, o compartirlo era una cuestión de desprestigio, ¿no? Donde se plantea y seguimos viendo por momentos, y se escuchan esos relatos de establecer, bueno, pero ¿qué hizo esta persona para que le pasara eso? Y ese tipo de pensamientos que todavía quedan en la sociedad, pero creo que el rol de las redes sociales lo que hace es empezar a romper esa barrera de que no tengas que estar eh, permitiendo o no tengas que estar haciendo o consensuando, un término muy, muy, muy valioso para este tema, que todos estén a tu favor, por decir una manera, en lo que a vos te pasó, entendiendo que los tiempos de las personas son distintos para poder procesar los actos indebidos o las situaciones de violencia que han sufrido.
tener un espacio donde poder compartir lo que pasó y encontrar con otras personas a los que les ha pasado lo mismo, eso es lo que genera las redes, eso es lo que genera los movimientos. En ese sentido, como les decía, quería compartirles unos ejemplos de unos videos sobre cómo fue el reclamo que se dio y entender que ese punto de inflexión se da en las personas, pero cuando empiezan a ver y a verificar que a otras personas también les pasó lo mismo. Esto es muy, puede parecer como muy, no sé, puede decir, no, bueno, pero ¿cómo personalmente uno, hasta que no ve que a otro le pasó lo mismo, no lo asimila? Esto está visto, se verifica que es así, uno piensa que es normal o que solamente a mí me pasa, pero cuando empezamos a verificar que esto pasa en un montón de lugares, ahí empieza a desnaturalizarse una cuestión que consideramos merecida. Bueno, como les decía, les quisiera ahora sí compartir un video para poder también seguir avanzando y mostrarles cuál fue la fuerza y entender que hay distintas personas que son referentes, que adhieren a las causas, y creo que también es importante esto de poder vislumbrar cuál es el lugar que ocupa cada una de las personas que intervienen en la sociedad, ¿no es cierto? Qué importante desde ese lugar cada uno poder estar dando su opinión y fortalecer a las causas donde empecemos a percibirnos como personas libres de maltrato, libres de acoso, libres de violencia entre nosotros. Ahora sí les voy a compartir un video, que este es un video un discurso que dio Oprah, es una presentadora muy reconocida en Estados Unidos, las más importantes, y les quiero justamente que compartirles sobre lo que ella mencionaba del discurso que es en la entrega de los Golden Globes. Es un discurso, como habrán visto, muy impactante, porque bueno, justamente lo que me quería traer de este gran momento es justamente esas palabras, ¿no? Esas palabras que Oprah, una persona muy reconocida, una mujer que ha llegado a un lugar y un puesto de liderazgo reconocido para toda su comunidad, justamente señala esto, ¿no? Que no tengamos que volver a decir a mí también me pasó, yo también sufrí una experiencia como esta bueno, totalmente negativa hacia las demás personas, y el punto es ese. Digo, también me parece interesante, y esto tiene que ver con las investigaciones que estuve realizando en Argentina, es cómo las empresas trabajan con esta cuestión de los movimientos feministas en el ámbito local, y también cómo trabajan en el ámbito regional. Porque el feminismo entendido de una manera inclusiva, justamente lo que importa es conseguir esta igualdad de oportunidades para todas las personas, ¿no es cierto? No pasar por derechos de otras personas para tener más, sino simplemente trabajar justamente en esa equidad y en esa igualdad de oportunidades. A veces en el ámbito local, y las empresas lo que me han dado como resultado de las investigaciones es que prefieren no intervenir en ciertos temas porque pueden ser políticamente incorrectos, o justamente o se toman como banderas partidarias, cuando debemos entender que esto es una cuestión de política. ¿Cómo decirlo? No es una cuestión de política puntualmente, si tuviéramos que hablar desde lo partidario, sino que es una cuestión de personas. Y como hablaba al principio, ¿no? El ámbito en el que las personas se desarrollan es el ámbito en el que justamente están interviniendo con pares, con mujeres, con hombres, no es solamente las mujeres por un lado, los hombres por el otro, separémoslos, creemos protocolos para diferenciarnos, sino entender que somos parte todos de una cultura que hoy todavía mantiene el secreto, la cultura del silencio, es una cultura en el ámbito laboral que se está siendo sostenida por algunas partes, y eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo cómo modificarlo. Contando el ejemplo de justamente como mencionaba lo de Harvey Weinstein, el caso de Harvey Weinstein y el impacto que tuvo sí a nivel
puntual en las empresas en Estados Unidos, lo que ocurrió fue que justamente las empresas tuvieron que ver, ¿no? O sea, esto se hizo, no solamente se hizo de una denuncia a nivel de los medios masivos de comunicación y de difusión, sino que también se hizo a través de la justicia. Y fue a la par, ¿cierto? O sea, entender que el ámbito donde también esto se tiene que desarrollar es el ámbito judicial, y de esa manera, bueno, justamente se obtuvo una sentencia que comprobó que estos casos habían sido denunciados. Eso es importante cuando también se trabaja con la perspectiva de género en el ámbito judicial. Si bien hay avances, todavía hay que seguir trabajándolo porque es romper con una cultura que mantiene ciertos silencios y naturalizaciones. Entonces, esto se va viendo. En el ámbito, por ejemplo, un dato que quería traerles cuando estuve consultando bueno, justamente qué es lo que ocurría en bien al norte, siguiendo con nuestra cultura más latinoamericana, en México. Me comenta que justamente coincidió cuando se da el proceso del Me Too. Si hablamos del proceso del Ni Una Menos, ocurre a partir del 2015. Para el 2019, en México, se generó la reforma a la Ley Federal de Trabajo, donde se volvió una obligación patronal justamente desarrollar protocolos para cómo deberían tratarse las situaciones de violencia en el ámbito del trabajo. Entonces vemos que el impacto se va dando, ¿no? O sea, en primer lugar, puede ocurrir que se den leyes que establecen esas modificaciones al entorno laboral, y también desde el ámbito público que, bueno, que tienen que ir acompañando, que van acompañando, no sé si la palabra es tienen, sino que lo van acompañando porque la sociedad lo marca, la agenda la establece la sociedad. Me parece que eso es lo interesante de estas tendencias que estamos viendo en este nuevo milenio y este nuevo siglo. Uno puede decir, bueno, pero no está la ley donde se diga que, yo les mostraba en esa línea de tiempo el entorno de la evolución legislativa en Argentina y también en Latinoamérica, y lo que verificamos es que fueron llevados por las mismas personas a que esas leyes tienen que ser aprobadas. Cuestiones que podemos seguir, hoy se pueden seguir planteando, es decir, bueno, hasta qué punto el movimiento Ni Una Menos logró generar un impacto en el entorno de, no sé, cuestiones como pueden plantearse de, no sé, en la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo. Vemos que sobre ese punto hay algo que quería así compartir, más allá de esta ley, que bueno, efectivamente hasta el momento no. Sí se ha planteado o he analizado en los últimos 4 años de lo que se fue desde el movimiento que arrancó el Ni Una Menos en las calles a lo que fue ocurriendo con los femicidios. Cuando iniciamos las investigaciones eran cada 23, 24 horas que moría una mujer a causa, una mujer que mataba a una mujer, un hombre mataba a una mujer, por cuestiones de género. ¿Y esto qué significa? Por ser mujer. La relación de poder se da, donde económicamente hablando percibe un mayor ingreso o percibe ingreso que la mujer no lo percibe. En su ámbito emocional se ve afectada justamente por no sentirse valorada. Y bueno, y tomando todos esos puntos de lo que es la violencia, que se considera la violencia doméstica, y también con esa cuestión social que impacta en la persona y en sus emociones. Cuando se fueron haciendo la mayor cantidad de marchas por la ley de interrupción del embarazo, los femicidios bajaron. A lo que voy como este punto es decir, que la gente esté en la calle, que la gente reclame, que la gente hable de lo que le pasa, y diga que no quiere más que eso pase, genera cambios en la sociedad. Uno puede ver que hoy en día, en el contexto de pandemia, los femicidios, bueno, se han vuelto a incrementar. No es una tendencia que sea a la baja, sino que, bueno, que sí siguen, otra vez están subiendo. Esto se ve y se ha hablado en varios, lo he escuchado ya varias veces, donde se menciona esto de, bueno, estamos justamente, ¿no? Estamos en nuestras casas, encerrados, no podemos
volver a tener una vida como la que teníamos, de mayor libertad, y bueno, por ese mismo entorno de estar encerrados en los domicilios es que los femicidios se generan. Acá vuelvo a tomar el punto de la importancia de los movimientos sociales. Esto nos repercute, sentirnos que pertenecemos y hace que nosotros nos veamos de otra manera. Entonces, desde ese lugar también me parecía importante también rescatar eso, ¿no es cierto? ¿Cómo trabajamos en las empresas para que eso cambie? Bueno, empezando a hacer el cambio. ¿Y cómo somos el cambio? Bueno, empezando a escuchar a la gente que trabaja con nosotros, pero no desde un lugar de que nos tengan que decir qué es lo que tenemos que hacer, sino desde el lugar en el que como empresas tenemos que entender que el rol social es, o sea, es la clave. Las empresas y las personas, mejor dicho, las personas no esperan ya de las empresas solamente que nos vendan un producto o nos den una solución a una situación, como podríamos decir, que es como naturalmente se vislumbra, ¿no es cierto?, el desarrollo del marketing de las marcas, es decir, que vengo a solucionar un problema que a lo mejor ese problema no existía. Entender que acá los problemas que tenemos hoy son entre personas, y esos problemas que tenemos entre personas son los que el entorno laboral tiene que ayudar a resolverlos. Esas son las necesidades que tiene hoy la sociedad. La sociedad hoy, y lo vivenciamos desde Argentina, bueno, lo vemos en todo el mundo, ¿no es cierto? Cómo se ha incrementado el contexto de violencia frente, bueno, a contextos económicos desfavorables, a crisis de incertidumbre. Lo que nos hacen es replantearnos quiénes somos y qué queremos hacer. Entonces, desde ese lugar, las empresas tienen un papel muy importante porque pueden ignorar la situación, pueden justamente tomar el rol de consideración de ser agentes de esos cambios. Me recuerda momentos que hemos, o frases o palabras que hemos hablado del entorno empresarial como lo que era la responsabilidad social empresaria, y verificamos que eso no era el punto de considerar estos temas que estamos trabajando hoy, no se abordan desde la responsabilidad social empresaria, porque fue un intento fallido de asumir una responsabilidad, porque bueno, verificamos que solamente terminó siendo una cuestión de reducción impositiva, demostrando que estoy haciendo algo para la sociedad, pero que termina siendo un cartón pintado cuando verificamos que las personas, si tienen la oportunidad de que les pregunten cómo se sienten en ese ámbito de trabajo, responden de una manera temerosa a perder puesto de trabajo. Entonces, eso es un punto donde decimos, eso no es lo que tenemos que verificar, eso no es lo que se está esperando y lo que las empresas tienen que hacer. Digo, el contexto de la pandemia nos reveló, ¿cierto?, que cómo estaba complicada la situación de las personas en el entorno laboral, que había que hacer esos cambios cuando se hablaba de teletrabajo sí, teletrabajo no, home office sí o no. La necesidad se dio en el momento en que no se podía salir más a la calle y las empresas ahí tuvieron que decir, bueno, sí, ok, cedemos que la gente esté desde su casa trabajando. No la puedo estar controlando, pero bueno. Entonces ahí es donde ese es el punto de inflexión. Y vuelvo a la cuestión de que por más que no tengamos hoy una ley puntualmente que establezca esa relación, sí los casos se están dando. La jurisprudencia se va desarrollando por las distintas abogadas y abogados que trabajan en Argentina puntualmente para cambiar esa perspectiva de las empresas donde uno no podía decir qué era lo que le pasaba porque quedaba en un entorno privado. Hoy las empresas son responsables, siempre lo han sido, pero bueno, hoy está más el foco puesta también en ellas porque representan incluso hasta en cuanto a lo económico podemos hablar y decir que representan y tienen un grado de decisión mucho mayor a lo que son los estados. Basta ver hoy lo que está ocurriendo con la pandemia y cuál es lo que está pasando con las empresas y con los estados, mejor dicho, cómo toman las decisiones y bueno, y no están encontrando la solución. Y bueno, y acá es donde, bueno, justamente las partes se tienen que empezar a unir para ser parte de ese cambio. Quisiera también aprovechar para comentarles sobre distintos movimientos e impactos que se dan en el entorno académico. Por ejemplo, la situación de
de la red de profesoras en el entorno de la Facultad de Derecho, donde, bueno, yo también participo. En ese caso, por ejemplo, me parece interesante donde en estos días, bueno, se van viendo situaciones donde se ven situaciones de desigualdad, y bueno, y es justamente unirse para hacer esos cambios. Habrán escuchado la noticia en estos días donde tuvo que tomar se realizó un concurso en la Cámara Nacional Electoral y la doctora Alejandra Lázaro fue la que tenía mayor puntuación y bueno, la que merecía el nuevo cargo. Y ese cargo no se lo otorgó cuando se veía por qué, vamos a los hechos y bueno, justamente tiene que ver con una cuestión de por qué era mujer. Porque tenía méritos en cuanto a conocimiento, habilidades, experiencias, las actitudes estaban dadas, y se le dio al hombre que seguía en la línea del concurso con un puntaje menor al que tenía ella. Entonces acá es donde digo qué importante es el impacto de unirse, porque bueno, justamente hoy también van a salir unos comunicados sobre dejando esto en claro, ¿no es cierto? Y acá es donde me parece también que es importante trascender a las cuestiones, esto que decía, políticas partidarias. No importa el partido político que sea, la persona, en este caso, que fue elegida. Sí importa que se está desconociendo y no se está valorando las aptitudes de una persona, en este caso una mujer, para poder ocupar un cargo. Y entender que la perspectiva de género implica eso justamente. Uno también habla desde las experiencias que vivencia. Entonces, pero también tenemos que entender que no todas nuestras experiencias son las que les pasan a los demás. Entonces, a partir de ahí, eso implica lo de trabajar con la perspectiva de género. Es justamente no asimilar una normalidad porque mi experiencia es esa, sino abrir el abanico de posibilidades a escuchar a otras personas y a otras partes que tengan otra cosa para decir. Creo que el cambio está desde ese lado, desde un lado de responsabilidad, que es clave. Bueno, lo decía también Oprah, ¿no? En el discurso donde hablamos, acá no es solamente ir a acusar a alguien, sino que tiene que ver con que queremos que hay que hacerse responsable de las cosas que estamos haciendo que no son valiosas para esta sociedad, que no son valiosas para el entorno en el que queremos vivir, en el que nos merecemos vivir. Y también desde un lado de compromiso, ¿no es cierto? Y creo que también ahí es importante volver a tomar cartas en los asuntos que nos interesan. Un compromiso social implica que, bueno, justamente las personas se hagan cargo de las cosas que hacen. Y esto puede sonar fuerte, pero habla de la madurez que tenemos también y que nos merecemos como sociedad, ser más maduros en respecto a las decisiones que trabajamos. Eso me recuerda también cuando estuve investigando para el Ministerio de Producción, donde gratamente pude evaluar, esto lo hice en el 2018, 2019, y bueno, investigué y justamente verifiqué que se desarrollaban planes desde el CTIO, que es justamente una comisión tripartita donde trabajaban en conjunto la sociedad civil, las empresas y el Estado. Y hablo de los sindicatos, las empresas y el Estado. Y en ese lugar es donde, por ejemplo, se empiezan a ver cambios importantes y se fueron llevando adelante, ¿no es cierto? No todos sabemos todo. Las empresas no van a contar no solamente su modelo de negocio, pero sí entender que las empresas tienen que abrir ese conocimiento que tienen, que a veces lo desarrollan de manera privada, porque bueno, es propio para su negocio, pero también cuando lo comparten con sindicatos, empieza a generarse un trabajo mucho más mancomunado y de beneficio mutuo. El Estado interviniendo también, no desde un lado regulador, sino desde un lado también de facilitador para poder generar entornos favorables a la cultura que se quiere promover. En este caso, sabemos que el ámbito público lo que favorece y lo que tiene como mayor valor en este caso es justamente la posibilidad de potenciar las políticas que se desarrollan. Bueno, cuando lo verificamos desde el lado de
de las empresas lo desarrollan quizás puntualmente y en esa fusión es importante. Y los sindicatos, bueno, como también facilitadores o justamente proteger el entorno laboral de los empleados, pero bueno, en beneficio también de esa relación entre las tres partes. Eso es algo que me pareció interesante que se trabaja en Argentina, se estuvo trabajando y lo pude compartir y los resultados fueron también muy interesantes porque, bueno, se ve que así se puede avanzar, si nos empezamos a mirar solamente desde la mezquindad de qué es lo que le toca a cada uno, termina siendo perjudicial para todos. Entonces, bueno, eso también es algo que me pareció interesante que pude verificar de esas investigaciones. Otros de los puntos también que me parecieron relevantes fueron trabajar justamente sobre cuáles eran las actividades que desarrollaban, en este caso, según las distintas participaciones en los puestos de decisión. Y bueno, verificado está que todavía hay escaso número de mujeres en ámbitos de toma de decisiones. Si tenemos que hablar de porcentajes en el ámbito directivo, las mujeres tienen una representatividad del 32% contra un 68% de los hombres. Y cuando vamos al ámbito de las jefaturas, bueno, también las mujeres tienen un 25% de representatividad y los varones un 75%. Con lo cual, acá es donde está el punto donde tenemos que seguir trabajando, seguir desarrollándolo, porque justamente las decisiones las siguen tomando hombres y eso habla de la poca perspectiva de género que hay, ¿no? Si no hay mujeres en la toma de decisiones, se siguen tomando decisiones solamente con una mirada. Y eso es el foco en el que tenemos que seguir trabajando. Me parece que es a veces una trampa, una cuestión que se plantea sobre el cupo, ¿no? Se dice, bueno, pero si se establece una ley de cupo, que bienvenida las leyes que habiliten la igualdad de oportunidades. En este caso se plantea esa dicotomía, esa trampa de establecer, de pronunciarse y decir, sí, pero entonces hay que poner mujeres porque las mujeres llegan a esos lugares, tienen realmente las capacidades. Si uno verifica o hace la historia, o mira un poquito la historia para atrás, dice, se verificaron esas habilidades con los hombres, digo, ¿por qué ese número, por ejemplo, les mencionaba, ¿no? Tomo el rol de jefaturas, para ir a una toma de decisiones, pero no de la alta dirección. 75% de hombres, 25% de mujeres. Claramente eligieron hombres por ser hombres. Y ahí es el punto donde digo, nos pusimos a discutir por qué elegían más hombres y no mujeres. Entonces creo que este es también parte del impacto que generan estos movimientos sociales. ¿Por qué hay tantos hombres y no hay tantas mujeres? Pues que no hay mujeres que están capacitadas para esos puestos de liderazgo. Ha pasado con eventos en los que participaba o verificaba en el transcurso de este año, viendo que tenemos todos los eventos por Zoom, y verificaba esto mismo, no, pero no, la respuesta era, no hay mujeres. No encuentro mujeres para poder invitarlas al evento. Y lamentablemente tengo que compartirles que no es que no hay mujeres que quieran hablar, sino que hay muchas mujeres pero que no las están dejando hablar. Entonces, desde ese lugar, que el punto, vuelvo a la ley de cupo como ejemplo pero están queriendo poner mujeres, pero es que a las mujeres no las están dejando entrar. Entonces, me parece que eso es importante. Y es lo que tenemos lo que hay que seguir trabajando, ¿no? Es encontrar esta relación y esta decisión de decir, bueno, hay que incorporar mujeres también, tengo que buscarlas, tengo que consultar en los espacios donde esas mujeres están desarrollando. Hay varios grupos ya de mujeres que se manejan a través de las redes, muchísimos de ellos, donde, bueno, comparten experiencias, comparten sobre todo inquietudes y muchas veces experiencias negativas bueno, de no poder estar en puestos de liderazgo por tener que mentir respecto a la edad o tener que mentir respecto a su estado civil o respecto a la conformación familiar. Y eso, bueno, es algo que
hay que visibilizarlo, estamos en un momento en el que se visibiliza esto, hay veces que gente dice, bueno, estoy cansada de escuchar la visibilización sobre esto, pero el punto es cómo lo visibilizamos. Y desde las conversaciones que he tenido con gente del Ministerio de Producción en su momento, y puntualmente no sobre la dirección de diversidad y demás, justamente lo que comparten es el punto de trabajar la perspectiva de género es dejar de ver a la mujer como una víctima. ¿Y cómo se ve cómo se deja de ver a la mujer como una víctima? Estamos en una lógica todavía en la que se piensa en que a la mujer se la incluye en el mundo del trabajo dándole más beneficios, ¿no? Digo, ¿y qué significa más beneficios? Bueno, licencia por maternidad extendida. Y no, el punto acá no es darle más beneficios, seguimos viéndola como víctima, es mecanismo, la visión de generar una compensación por justamente una política de reparación. Y ahora acá lo que tenemos que trabajar es la política de la prevención. Entonces, de vuelta, ¿cómo sería generar una igualdad de oportunidades en el ámbito laboral respecto a las licencias, maternidad o paternidad? Bueno, justamente es ampliando la licencia por paternidad, porque si no, seguimos trabajando justamente con la cuestión del sesgo, a quién le pertenecen esas actividades. Entonces, fijémonos cómo cambia, ¿no?, la perspectiva cuando dejamos de ver a la mujer como una víctima y la empezamos a ver como una hacedora de realidades bueno, y perteneciente a un mismo entorno. La igualdad de oportunidades es eso, es igualar derechos que le quiten una carga que hoy tiene y que no está siendo reconocida. Entonces, en ese punto, quisiera también a ustedes abrir la posibilidad de que puedan comentar, me puedan hacer consultas, o bueno, qué opinan sobre esto que estoy hasta el momento planteando y compartiendo. Mientras voy buscando alguna experiencia que hayan vivido o vivenciado con cambios que se ven en las empresas en las que están, o perspectivas que llegan generalmente de otros países donde los que, bueno, nos rigen y dicen, bueno, esto hay que hacerlo de esta otra manera. Sí, Lucía. Lucía comenta, a las empresas les queda un largo camino por recorrer, en las pymes cambios son muy difíciles. Sí, lo comparto, Lucía, es un gran tema, ¿no es cierto? Nosotros cuando hablamos de cuál es el impacto que se genera en las empresas, lo verificamos y nos hacemos referencia puntualmente, está buenísimo lo que traes, en las grandes corporaciones, porque son las que, como decía, ¿no?, vienen a traer este, esta perspectiva, esta mirada de prevención, porque bueno, lo establecen las casas matrices de sus países de origen, perdón, donde bueno, justamente se hacen cargo de esta situación. Y en las empresas más chicas, generalmente por cuestiones de presupuesto, y también de visión, ¿no es cierto?, de las personas que lo integran, es decir, esto no es un tema ahora, esto es un tema que estamos ocupados en que tenemos que salir a vender. Pero es interesante cuando uno empieza a ver si esto es realmente así, o sea, ¿para cuándo dejamos esta cuestión? Porque ahí me queda el punto, ¿cuántas personas están ingresando en el ámbito también laboral, hablo de mujeres, y que quisieran también estar recibiendo la atención de una persona que entienda sus necesidades, y no solamente que me venda con un speech o con un discurso de, de desde otra mirada? Entonces, bueno, es entender que hay que trabajarlo. Se relaciona con la productividad, es el punto, pero ahí me gustaría compartirles un video que hace referencia, que lo tengo que buscar, así que voy a esperar un poco más, que hace referencia justamente a esto, ¿no? O sea, como mujer también me resulta
interesante encontrarme con una mujer que venda. Y acá lo llevo también al ámbito aspiracional. Cuando hablaba Oprah, que hablaba de chicas, ¿no? De las niñas y las relaciones de qué es lo que pasa con las chicas cuando no se visibiliza el rol de las mujeres en los puestos de trabajo y en las tomas de decisión. Eh, Se sabe que a partir de está estudiado que a partir de los 5 años, 6, las niñas dejan de tener, pierden autoestima respecto a su posibilidad de desarrollarse en el mundo laboral. Y eso tiene que ver porque no encuentran personas, mujeres, en esos mismos entornos. Entonces, bueno, cuando ven, no sé, uno puede recordar qué quería hacer cuando era chica o chico y decía, no sé, quiero ser eh, presidente. Y digo, y si no vivencias que hay mujeres presidentes en esos lugares, no lo ves como una posibilidad, porque decís, bueno, no, ves el lugar desde tu perspectiva, y decís, no, yo no puedo. El que es varón, sí, porque veo un montón de presidentes. Entonces, fijémonos cómo se genera esa situación también. Entonces, por eso es necesario y por eso es estas visibilizaciones que se están desarrollando de trabajar desde los colores mismos, ¿no? Que se establecen con las niñas, con los niños, de cómo se presentan los roles de juego, cuáles son las actividades que se desarrollan, ¿cierto? Digo, desde ver los juguetes, ¿no es cierto? Separarlos por colores, que de a poco vamos dándonos cuenta que realmente es totalmente estúpido. Una, un ejemplo que veía que me pareció interesante para compartir, justamente mencionaba cómo diferenciar si el juguete es para chica o para chico, y decía justamente pasar por un filtro que tenía que ver con este juguete. ¿Considera la genitalidad para poder ser usado? La respuesta era sí, no es un juguete para niños. La respuesta es no, es un juguete para niñas o para niños. O para niños. Entonces, bueno, justamente es eso, ¿no? O sea, entendamos que no tiene que ver la genitalidad con una decisión de las expectativas o la perspectiva que una persona consideraría tener, sino entender que nosotros tenemos que visibilizar todos los entornos de mujeres trabajando en cada uno de los espacios, que son muchísimas, y así también trabajar a estas generaciones que siguen creciendo y se siguen desarrollando. Había mencionado también Taira Peña, bueno, Taira, una referente en lo que tiene que ver con, gracias Taira por estar presente, una referente en lo que tiene que ver justamente con las cuestiones de responsabilidad de las empresas y puntualmente sobre la sostenibilidad, ¿no es cierto? Ella trae, bueno, es muy reconocida y trabaja hace muchísimos años, es experta en estos temas. Y lo que comentaba Taira era en las empresas y de la mano de la sostenibilidad se está trabajando la matriz de riesgo en temas de derechos humanos. Es un camino iniciado. Gracias. Y totalmente, es un camino iniciado. La gestión de riesgo en derechos humanos es un tema que ya está en agenda. Entender derechos humanos, y a veces es algo así muy del ámbito local, que nos parecería que es como, bueno, derechos humanos en Argentina estuvo muy asociado al momento de la dictadura en Argentina y bueno, por reconocimiento de los derechos humanos y bueno, juicio a las juntas y demás. Pero bueno, derechos humanos en el siglo XXI implica todo esto que venimos hablando, implica trabajar con las personas en todos los entornos y reconocernos que tenemos derechos humanos por ser personas. Entonces ahí escapa a esa limitación o ese marco que se le ha dado a los derechos humanos en Argentina y en ciertas partes de la región. Hoy derechos humanos está asociado a las empresas y es justamente el entorno en el que tenemos que ver cómo lo trabajamos. Otra de las menciones que hacían es Florencia. Yo lo que veo en algunas empresas que si bien se extiende la licencia por maternidad como un beneficio, lo cual muchas veces es necesario, luego en las empresas se evalúa el desempeño en el tiempo que estuviste trabajando, por ejemplo, 6 meses, porque 6 meses estuviste fuera del ámbito laboral por maternidad y perdés oportunidades de ascenso y de bonos. Sí, totalmente, es cierto, justamente si el punto es la productividad, está dejándose de lado
al ser humano. Y esto es lo que está pasando, esto es lo que pasa desde hace muchísimo tiempo. Incluso, y acá puedo también compartir desarrollo de empresas locales, donde consideran que la maternidad o paternidad es como un factor que reduce la productividad. Entonces la propuesta que hacemos de valor para las personas que intervienen en nuestra cadena de valor, nuestras empleadas, nuestros empleados, es decirles, bueno, facilitamos que puedan congelar sus óvulos como política para incluirlas en las empresas y puedan seguir desarrollándose. A mí no me parece una política que sea muy inclusiva, porque justamente está diciéndole, no me importa si vos tenés un plan o tu expectativa en la vida es tener hijos en un determinado momento de tu vida, sino que dejalo de lado, ponete a trabajar y eso yo te ayudo a resolverlo, pero hacelo cuando ya no estés más acá. Les digo, me parece que no es entender la cosmovisión de la persona como una integralidad, sino que justamente es seguir viendo cómo resuelvo para que la persona deje todo en sus momentos de mayor capacidad y desarrollo profesional, para decirlo de alguna manera, falso, ¿no? Porque sabemos que una persona mejora cuanto más practica algo. Digo, entonces si vamos a comparar, y acá es otro ámbito que toco, que es justamente nos metemos en el entorno de la discriminación por edad. En el ámbito laboral es algo que ocurre muchísimo, y en Argentina también, al punto de desconocernos, y está tan naturalizada la discriminación por edad que ni siquiera nos damos cuenta que la vivimos. Entonces digo, ¿no? Vuelvo a este punto, decíamos, ¿cómo se contrata? Se contrata por edad a una persona. Una persona, si tiene entre 20 y 30 años, está aparentemente en el momento de más laboral. Su punto de partida no es trabajar en una empresa, sino que su perspectiva, conocer experiencias, trabajar en distintos entornos y cómo... Hola Virginia. Sí. Hola Virginia, ¿nos escuchás? ¿Sabes que se está entrecortando mucho? Vemos que tenés la señal muy baja. ¿No querés desconectar la Sí. cámara un ratito? Así tenés más señal como para que te podamos escuchar bien. Ahí me parece que estamos mejor, ¿no? Ahí estamos mejor, sí. Ahí te subió la señal. Genial. Buenísimo. Gracias. Ahí. Buenísimo, gracias. Bueno, entonces, no sé hasta dónde se me llegó a escuchar, pero bueno, venía justamente de la relación de lo que es el ámbito de la discriminación por empresas, y va contrario, las expectativas de las empresas están siendo contrario a lo que son las expectativas de las personas. Millennials y Centennials, si uno les hace las consultas, cuáles son sus expectativas de desarrollo profesional y personal, en su gran mayoría quieren emprender, vivir experiencias, conocer el mundo, trabajar en entornos totalmente distintos a los que ya vivenciaron o a los que pueden quizás no tener alcance para cuando tengan mayor edad. Y cuando verificamos del lado de las empresas a quienes contratan a esas personas que hoy están con ganas de hacer otro tipo de cosas. Entonces, ahí es el punto donde volvía también con esta cuestión de dónde están las empresas queriendo mantener ese sostener, mejor dicho, ¿no? Sostener una cultura de una política empresarial y ya escapa a la realidad social. También mencionaba, ahora vamos a ir sí, con quien levantó la mano, y también mencionaba, bueno, ahora mencionaba de esto, ¿no es cierto?, la cuestión del cambio cultural que estamos atravesando, el cambio cultural y el cambio social, y esto también, ¿no?, de vernos en cómo vamos construyendo esa diferencia. Cecilia Garó, bueno, una gran referente también, gracias Cecilia por estar presente, menciona, a pesar de que tuve dificultades, felicitaciones por la charla, bueno, no, y bien por el abordaje desde la perspectiva de derechos humanos, de una cuestión que tomó su lugar en la agenda pública, podemos avanzar en diferentes manifestaciones de las desigualdades y las violencias. Sí, gracias Cecilia, y el punto también, acá, bueno, vos has sido también una gran referente para mí en
en verificar, y acá vuelvo a las cuestiones de las cuestiones de las experiencias de las mujeres que ya tienen un recorrido. Y acá también invito al público presente a la audiencia presente para preguntarles, pero digo, yo quiero ver más mujeres como estas mujeres que estamos hoy acá, bueno, que están participando de este taller, de este momento, porque justamente viendo que ellas llegaron y escuchando el camino que tuvieron que recorrer, es que nos van marcando el camino hacia donde también queremos ir. Entonces, si las empresas siguen discriminando por edad a donde consideran que una persona después de los 40 años deja de ser productiva, entendamos que las ideas que tienen que ver con lo social, ¿no es cierto? Y que tienen que ver con el vínculo entre las personas, estamos hablando puntualmente de eso, cómo nos vinculamos en los entornos en los que nos desarrollamos, tienen mucho más para compartirnos también desde esas experiencias. Hoy estaba leyendo una nota temprano que hacía referencia a un estudio que mencionaba que las nuevas generaciones de jóvenes tienen un coeficiente intelectual menor a la generación anterior. Y el punto ahí hacía foco en la cuestión de la tecnología. No decir en contra de la tecnología, ni mucho menos, sí hago referencia y tomo el punto desde lo que estaba mencionando de los vínculos entre las personas. Cuando se verificaba cuál era el enfoque o por qué se reducía, está en investigación todavía, ¿no? Pero esos eran los primeros avances de las investigaciones que se iban dando los primeros resultados, mencionaban la cuestión de cuál era la interacción entre las personas, es decir, de estos hijos con sus entornos de familia, vínculos personales, y bueno, justamente la tecnología y el tiempo que se ocupaba en la pantalla generaba un desarrollo cognitivo distinto al que se desarrolla cuando uno interactúa con muchas otras personas. El punto ahí también me parecía, y por eso traigo esta cuestión de la discriminación por edad y trabajar con la importancia de la diversidad en el entorno de trabajo. Y diversidad no me refiero únicamente a la cuestión de género, sino también a la diversidad en cuestiones generacionales. Cuando uno verifica justamente los entornos empresariales de los que estamos hablando en la región latinoamericana, se dan esto, ¿no? Estos sesgos de edad, estos donde personas que tienen una misma edad y sí tienen una misma, quizás unos mismos intereses, o particularmente lo que más tienen en común es eso, la edad que tienen para formar parte de esa empresa. Y eso es algo que es totalmente contrario a la diversidad. Me ha pasado con empresas que lo dicen. Nosotros somos una empresa muy diversa, 80% de nuestro equipo son millennials y el otro 20% somos los viejitos y estamos en la dirección. Bueno, no, eso no es diversidad. Diversidad tiene que ver con justamente que haya multiplicidad de generaciones interviniendo en los distintos espacios de la cadena de valor. Si no, es hablarnos entre nosotros mismos. Y bueno, y eso no es la diversidad. Y la diversidad también tiene que ver, ya que sale el tema, con la cuestión del pensamiento diverso, que eso sí es muy complejo también. Ahí otra vez el punto está de la tecnología, ¿no? Hasta qué momento y hasta cuál es el rol que ocupa la tecnología en cuanto a los sesgos cognitivos y a la cuestión justamente de el que veamos la diferencia en el pensamiento y si lo toleramos o no. Está verificado que uno siente más placer escuchando gente que piensa lo mismo que uno. Sin embargo, ese es el desafío que tenemos. El desafío que tenemos es en trabajar en la tolerancia por las diferencias y a partir de ahí construir. Si todos pensamos lo mismo, nadie piensa. Entonces, bueno, sobre ese tema también me parece que es importante entender que habla de lo que invita a esta cuestión de la diversidad en el ámbito empresarial. Voy a mencionar acá también que se generaron otros comentarios que decía Vanessa Orel, decía que se sigue rompiendo el modelo del estereotipo social colectivo de normalidad establecido en la historia por mucho tiempo. La mujer está empoderada cada vez más
laboral, familiar, social, y demuestra a cada paso que da su capacidad, está abandonando el estigma porque el solo hecho de ser una mujer no era capaz, es brillante seguir luchando y abrir camino para la igualdad de derechos. Gracias, Vanessa, totalmente lo comparto. Y sí, creo que bueno, es el camino lo vamos haciendo al andar. Invito también, en este caso, me hacía, mientras leía tu mensaje, recordaba una serie que muestra cómo hacemos camino al andar, una serie que se llama The Big Little Liars. No sé si la vieron, es una serie que, bueno, ya tiene sus, creo que un año o dos. Y lo que justamente, digo, de qué lado me hizo referencia lo que estabas mencionando, la historia en sí plantea, bueno, una cuestión de 5 mujeres que están viviendo distintas situaciones de la vida, desde el trabajo, desde la familia y demás. Pero cómo surgió Big Little Lies surge a través, a partir de la creación de una productora de mujeres. Reese Witherspoon es la productora de esta serie. Y bueno, y a partir de es decir, no encuentro espacio, no me están contratando por las mismas cosas que estamos hablando acá, o por la edad, entonces por la edad me asigna papeles que son mucho menos interesantes y atractivos para el público. Bueno, dijo, la mejor manera que tengo es, bueno, si no encuentro dónde, lo hago yo. Creo una productora y a partir de ahí, bueno, está generando este tipo de éxitos como Big Little Lies, una una serie que tuvo ya varias temporadas y ha adquirido muchísimos premios, con personalidades súper reconocidas también, ¿no? No solamente mujeres, también hombres, pero bueno, actrices como Nicole Kidman también han participado, otras de las series también que generó a través de esta dupla de Reese Witherspoon con distintas actrices fue The Morning Show, que también recomiendo en el caso que lo hayan visto. Justamente también plantea el impacto del Me Too en el entorno empresarial. Y bueno, hace una relación muy interesante, en este caso lo lleva al ámbito de las noticias, al ámbito de un noticiero, y digo, fijémonos que los temas, si mujeres tienen que crearse con productoras, habla de que hay espacios que no están siendo habilitados por ciertos hombres. Entonces digo, también esto es una forma de abrir ese camino. Venía con esto que decías vos recién, Vanessa, ¿no? Seguir abriendo ese camino y que nos muestran estas mujeres, el camino es ese, es hacer, el camino es animarnos, el camino es visibilizarnos, a pesar de que nos pueda parecer no sé, cómo, por qué, si no me llaman, debe ser por algo que no debo estar haciendo bien. Creo digamos, que el camino es ir marcando el camino, animarse. Cecilia, también comentabas, a veces en el aspecto de las organizaciones, algunas deciden no abordar el tema, otras solo pinkwashing, es necesario el compromiso de los líderes, las políticas manifiestas y un plan en el que se midan progresos y resultados, y obviamente lo que bueno, estábamos comentando sobre los planes de beneficios, licencias y demás. Sí, Cecilia trae la cuestión de lo que es el pinkwashing y hacer una breve definición para mencionarlo. Pinkwashing lo que hace justamente es referencia a esto, ¿no? Pintar de rosa una política o una campaña o una acción que desarrolla una empresa a nivel marketing y decir nosotros somos parte de la movida feminista o queremos que las mujeres estén empoderadas, pero cuando vamos a verificar de qué se trata la campaña, de qué se trata la identidad de la marca, bueno, son cartones pintados donde solamente lo dicen para ganar un público y para vender algo más en un momento determinado. Y eso tiene que ver mucho con la cuestión de si nosotros verificamos qué es lo que pasa con el nuevo perfil de consumidores, y acá no hago una cuestión a generaciones, sino cuáles son las nuevas actitudes que tienen las personas al momento de comprar un producto o un servicio, van y están mirando qué es lo que hace la empresa, cómo lo dice, por qué lo dice, desde dónde lo dice, qué es lo que le pasa a la gente que está en esa empresa, cómo
fue el proceso en el que desarrollaron ese producto, ese servicio. Entonces ahí es donde, bueno, caen en una cuestión que es totalmente incoherencia frente al mensaje que transmiten, y eso el público se lo hace saber. La audiencia no compra ya cartones pintados constantemente, y bueno, contadas experiencias verán en las redes sociales donde, bueno, no se salen campañas eh, eh, que poco dicen de la personalidad de la marca. Sí se verifica que van queriendo modificar o decir, bueno, hicimos las cosas mal, pero bueno, el punto es esto, como decías también vos, Cecilia, el compromiso genuino, y genuino es generando políticas reales en en el ámbito del trabajo en donde se desarrolla. No solamente quiero que me vendas una buena acción publicitaria, sino la mejor manera de demostrar el cambio es sí, haciéndolo en la compañía misma. Me parece que ahí está el valor. También mencionaba Lucía, por eso son tan importantes los cupos laborales o las leyes de paridad, diversidad cultural y racial. Sí, bueno, también algo que a veces nosotros verificamos mencionaba cuando hablaba de las cuestiones de discriminación social, ¿no? Decía, donde no nos sentimos que seamos personas que discriminamos. En ámbito regional, la discriminación se da por distintos aspectos. Fundamentalmente en Argentina, la discriminación de las más altas que tenemos es respecto a la discriminación por nivel socioeconómico. Es decir, bueno, justamente, ¿no? A través del rico o pobre, ¿no? Y fijémonos que hay un montón de discursos de odio que se establecen desde ese lugar. Se plantea la perspectiva bueno, si sos rico, tenés esas características, sos de determinada manera, y si sos pobre, tenés esas características, sos de determinada manera, y se le asignan distintos juicios de valor, que son prejuicios, por pertenecer o por denominar en determinado grupo. En Argentina mucho se vio cómo se planteaba la cuestión de cheto o no cheto, ¿cierto? Y ahí es importante entender cuál es el rol también que van a ver, cuál es el rol y cuál es el mensaje que se da desde los distintos espacios. Desde las empresas, creo que es importante no tomarlo desde un lugar lúdico o gracioso, si bien con el humor se pueden dar mensajes que pueden ser muy desgarradores, pero de una manera positiva, pero creo que no creo que sea positivo jugar con las discriminaciones y con los tipos de discriminaciones, porque bueno, sabemos que justamente lo que generan en las personas son situaciones de muchísimo desvalor y de falta de reconocimiento. Entonces, a partir de ahí es importante demostrar que se es inclusivo y se es diverso y sin pertenecer o jugar ese juego de estoy de un lado o del otro. Me parece que eso es importante también para trabajarlo y para mencionarlo en las distintas empresas. Otro punto que también quería hablar de lo que son las investigaciones que fui desarrollando en este último tiempo, hacían referencia al uso del lenguaje inclusivo. Y bueno, y se ha generado como mucha polémica también respecto a eso. No queremos usar la E, queremos usar la E, el arroba, el X. Y acá el punto, desde lo que pude investigar y las conclusiones a las que llegamos fueron que lenguaje inclusivo no significa hablar con la E puntualmente. Entender que ese lenguaje sí puede ser inclusivo para una persona que tiene determinada edad o que se siente parte de que se siente identificado con que hablar con la E representa una, una inclusividad hacia otro género. Sin embargo, si nos ponemos a ver en relación y ahí voy a hacer ese mix con la discriminación por edad, si nosotros le pedimos a una persona de más de 58 años que hable con la E, porque ahora hay que hablar con la E, entender que eso no es inclusión, entender que eso no es diversidad. Cuando hablamos de diversidad de pensamiento, diversidad de puntualmente de esto, ¿no? De pensamientos, y desde la comunicación, cuál es la diversidad que se va a dar si nos imponemos que tenemos que hablar de una manera a partir de ahora y no de otra.
mis recomendaciones cuando me han consultado sobre el tema es entender que sirve para visibilizar, pero no es necesariamente, no es exclusivo el uso de la E para decir esto es un lenguaje inclusivo o no. Lo importante es que el mensaje llegue a todas las partes o al mayor grupo de personas que pertenezcan a ese interés. Entonces, si ese grupo al que yo quiero referirme habla con la E, bueno, le hablaremos con la E, pero no significa que si no hable con la E no sea inclusivo. Entonces, personalmente adhiero a la postura de hablar con la A y hacer referencia a las personas, y en función a eso entendernos como iguales, ¿cierto? Sin usar esa distinción. Es muy importante y es muy interesante el juego que se genera cuando se menciona esto o cuando se habla con la A en públicos donde uno está acostumbrado a mencionar todo en todos, ¿no es cierto? Uno dice el todos, pero bueno, verifica que dice todas, y esa incomodidad que podría generarle a algunos hombres, es decir, no tiene por qué ocurrir, porque ahí es donde estamos todas personas. Entonces, bueno, desde ese lugar también me parece, si interesa esto de hablar con lenguaje inclusivo o no en las empresas, el impacto es positivo si hablamos de personas. Y ese es el valor que tenemos que mencionar, me parece, como sesgo, como sesgo a romper. Y entender que el lenguaje cambia constantemente y entender que esa posibilidad de la inclusión viene a provocar, viene a visibilizar cuestiones que antes estaban, eso que hablamos de la cultura del secreto, del silencio. Entonces, bueno, es esa línea que hay que seguir, de alguna manera permitirse tolerar, permitirse aprender, pero también digo, en el punto de conectarse con los dos polos, parece nomás, ni todo con la E, ni nada con la E, sino digo, nuestro lenguaje es muy rico, si hablamos del español, es muy rico, donde uno no necesita decirlo con A, con la E, con la O, digo, yo puedo estar diciéndoles a quien quiera participar y no estoy diciendo todas, todo esto, digo, ¿no? O sea, nuestro lenguaje es rico en un montón de palabras que no hacen referencia a la discriminación por el género. Me parece que también desde ese lugar tenemos la facilidad de que sí, es parte de todos estos cambios que nos invitan a cómo relacionarnos y a cómo encontrar puntos de conexión, que creo que eso es lo que nos está faltando un poco en estos momentos entre las distintas personas que pertenecemos a los distintos ámbitos en los que nos desarrollamos. Quisiera también mencionar algo más respecto a estas cuestiones de lo que hemos estado investigando. En el ámbito local sí tenemos mucho, como les mostraba al principio, tenemos mucho reconocimiento de muchas leyes. El punto hoy a tratar y el desafío que creo que tenemos de aquí en adelante es trabajar sobre la implementación de esas leyes. Y la implementación de esas leyes nos importa a todos nosotros. Y ahí es donde vuelvo a mencionar esta cuestión de la responsabilidad, ¿no? Y el compromiso. ¿Cuál es el lugar que ocupamos cada una de nosotras como personas, miembros de distintas empresas, distintos organismos, instituciones, para con los demás? Si veo una situación de discriminación, el punto es no quedarme callado, el punto no es quedarme o mirar a otro lado o decir, bueno, eso le pasa a esa persona por eso, porque algo debe haber hecho, sino que justamente el cambio y la implementación de estas políticas y perspectiva de género es con todas las partes. Es donde una como persona tiene que no dejarlo pasar. Que es un cambio fuerte, porque estamos acostumbrados culturalmente a no meternos en donde no nos llaman, pero me parece que
y era como mostrábamos al principio con ese video, digo, no es necesario que yo sufrí de violencia de género para salir a decir esto no está bien. Entonces me parece que ese es el punto y en donde me interesaba llegar para poder plantear la situación de, bueno, cómo hacemos que la implementación de las leyes sea efectiva. Menciona acá Lucía, dice, hay muchas formas de escribir y de comunicar sin mencionar géneros. Sí, pero a veces es imposible y no te quedan opciones, y si comunicar reproduciendo el lenguaje masculino, entonces no modificas nada. Parece que el desafío en las empresas es cambiar la forma de comunicar, tal vez no con la E o con la X, pero si no hay un cambio también en el lenguaje, se sigue invisibilizando completamente. Sí, sí, sí. Es encontrar el punto de donde llegue el mensaje y a partir de ahí hacerlo extensivo. A veces, o sea, justamente, no por eso mencionaba lo de la A, digo, probar también con eso, ¿no? Y a la vez llevar a una cuestión de educarnos y aprender entre todas las personas que estamos participando. Si solo hablamos con la O, no cambiamos nada. Entonces, desde ese lugar, empezar a trabajar distintas posibilidades. Entender también que a veces, cuando hablamos de vuelta de inclusión y diversidad, y puntualmente de inclusión, en este caso, cuando hacemos mensajes y puntualmente en redes, nosotros tenemos que saber y verificar que a veces se usa la X, pero no es leída por los lectores, por los lectores de personas justamente que no videntes, ciegas. Entonces, por eso es que se requiere que se utilice la A, se utilice la O, y se utilicen las dos en todo caso, pero no usar una X o una arroba porque el lector no funciona en esos casos. Entonces, bueno, eso sería también entender la diversidad y salir de ese binomio, ¿no? Pero que no tiene que ver con el género, tiene que ver con la capacidad o las discapacidades que puedan tener las personas. Y esos también son nuestro público, y esos también son nuestras empleadas y nuestros empleados. Acá se está mencionando también Joaquín, que mencionaba, intenta escribir sin mencionar géneros en la medida que se pueda. Exacto, sí, totalmente. Es un desafío para todas las personas que tenemos que hacerlo. Pero es esa conversación que se genera al empezar a no a veces mencionar el género para visibilizar que no solamente uno, los géneros que valen o que tienen importancia. Así que sí, está buenísimo. Gracias, Joaquín, por compartirlo. Vanessa también mencionaba hace unos días un análisis respecto de género. Mi conclusión fue que en 30 años la naturalización del lenguaje inclusivo, la mujer con derechos legitimados sin estar en una lucha permanente, harán historia. Estamos en el proceso de cambio de paradigmas. Sos mamá de un adolescente y tenés sobrinos adolescentes y ellos los tienen incorporados. Tu discurso en el tiempo se basa en el respeto por las particularidades de ellos y de los otros. Tal cual, la diversidad empieza a ser la normalidad. Y aprendemos muchísimo de esas otras generaciones. Y ahí es donde apuntaba también a esto de cuando hablaba de la diversidad en las empresas, y es la importancia de la intergeneracionalidad. Si no solamente es conversaciones entre los mismos, ¿no? Ni toda gente de mucha experiencia, ni toda gente de poca experiencia. Es esa interrelación, y eso es lo rico del cambio cultural. Cuando se genera esto que vos contás, cómo vos aprendés de un adolescente, y seguramente ese adolescente aprende de vos y de todas esas relaciones. Así que, exacto, sí, lo comparto. Otro comentario que mencionaban era Florencia, que parece hablar con la E o con la X, me parece que es hablar incorrectamente. Inclusión es tratar con respeto a todos, no importa el género, la orientación sexual y demás. Bueno, sí, comparto, Florencia, tal cual. O sea, no pasa por una letra que cambiemos, sino que tiene que ver con una actitud hacia las demás personas. Y también acá mencionaba Lucía que das capacitaciones y mencionás ambos géneros binarios, pero si con mayoría de mujeres femeninas hablamos solo en femenino, y es una pequeña revancha. Sí, tal cual. Esa también es una de las estrategias que se pueden utilizar. Es interesante porque justamente cuando hay mayoría
masculina, femenina, perdón, en la audiencia, empezar a hablarla con la A, y bueno, justamente mostrar esa cuestión que puede sonarles raro, y para que se den cuenta que nos puede sonar raro. A ver, y ahí también acá sí tiene que ver, cuando hablamos de la cuestión del lenguaje, con la diversidad y con las generaciones, porque ha ocurrido y ocurre, y es totalmente entendible que mujeres digan, pero a mí me molesta que me hablen con la O, en referencia a la O, y entender que eso también es válido. El punto es justamente, no es solamente, no es para, de vuelta, no tomar a la mujer como la víctima de algo, sino tomar a la mujer como parte de ese cambio. Como parte de ese cambio es que también los hombres acepten ser llamados con la A, como nosotras nos hemos acostumbrado y permitimos ser llamadas con la O. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Como de los dos lados se hace se concede desde esos dos lugares, y nos conviene a todas las personas que intervenimos en esa relación. O sea, queda cada uno. Así que me parece que sí, está buenísimo lo que comentás también. Y bueno, y es parte de esto, los impactos que se van generando, trabajando. Creo que no hay que ser dogmático en estas cuestiones, porque ahí es donde justamente perdemos el foco. Y sí, me parece que es importante también cuando hablamos de la discriminación, de qué es lo que ocurre en las empresas, en estos entornos y en estos ámbitos, en tener un mensaje claro, en ser claro en qué se tolera y qué no se tolera. Y respecto a eso, me gustaría mostrarles también un pequeño video, bueno, de una gran lideresa, una gran referente del mundo entero, como es Angela Merkel. Eh, y bueno, ella justamente hace una participación en un último foro que estuvo desarrollando, y bueno, justamente hablaba ¿no? de esto, de cómo, hasta dónde toleramos o no para vivir y tolerándonos todas y todos. Entonces, desde ese lugar, voy a compartírselos, es muy cortito. Voy a compartir también el sonido, aunque está en alemán, pero me parece que está bueno escucharlo de primera mano. ¿Se ve? Sie dürfen nicht mehr ihre Meinung sagen. Und all die dauernd behaupten. Era justamente la libertad de expresión, que es a veces como una de las trampas de la discriminación social. Und all die dauernd behaupten, sie dürfen nicht mehr ihre Meinung sagen, denen muss ich einfach sagen, wer seine Meinung sagt, und wenn sie prononciert ist, der muss damit leben, dass es Widerspruch gibt. Es gibt keine Meinungsfreiheit zum Nulltarif, dass alle zustimmen. Aber die Meinungsfreiheit kennt Grenzen. Und die beginnen da, wo gehetzt wird, da, wo Hass verbreitet wird. Die beginnen da, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird. Und dagegen werden und müssen wir uns stellen in diesem Hause. Und das werden wir auch hinbekommen, meine Damen und Herren. Sonst ist diese Gesellschaft nicht mehr das, was sie ist. Bueno, justamente, ¿no? Haciendo referencia a esto de hasta dónde se permite la opinión del otro, y no es decir cualquier cosa por decirla, sino que justamente tiene que ver el límite es la dignidad humana. Y con esto es parte de lo que quiero dejar como mensaje, entender que la dignidad humana apunta a esto, a los derechos humanos, a reconocernos, a valorarnos, y a la vez también a trabajar en pos de una igualdad de oportunidades, de una inclusión, pero justamente no por esto de que puedo decir cualquier cosa,
lo digo y ya, sino que asumir que tiene consecuencias lo que nosotros decimos y lo que hacemos. Entonces, a partir de ahí, esto después de entender que una victimización porque, ay, no me dejan hablar o no puedo decir lo que quiero, entender que ese es el límite para una convivencia válida entre todas las partes. Así que, bueno, también me parecía que venía en relación de todo esto que estamos mencionando y a veces esto de los discursos muy sesgados o muy extremistas es lo que genera esas rispideces. Y ese es el límite y lo que tenemos que conceder para poder vivir en la sociedad. Mencionabas acá, Lucía, que en el lenguaje inclusivo es para incluir a las mujeres, es para visibilizar a las personas que no se identifican, sí, y visibilizadas con lenguaje masculino. Estamos de acuerdo, sí estamos mencionando eso. Ni hablar que las mujeres estamos chipeadas y completamente acostumbradas, que nos tratan de masculino, cuando les hablas a los hombres, de masculino la reacción es otra. Claro, exacto, es trabajar justamente eso para entenderlo y para poder, es esto, es acostumbrar a las dos, para decir dos, pero son a todas las partes, a esa multiplicidad y a esa multiculturalidad generacional y demás. Así que bien. Me estabas diciendo también que ya puedo encender la cámara, que ahora tengo mejor señal. Buenísimo. Bueno, volvemos acá a poner la cámara entonces. Gracias. Y bueno, también sobre los últimos puntos que quisiera traer para trabajar con esto que fuimos hablando y demás, compartirles también otro punto de las cuestiones, lo que se fue viendo en las empresas, más que nada, sí, ahora hacer más referencia al ámbito del ámbito latinoamericano. Cuando se consulté sobre qué se estaba impulsando en el entorno actual hacia la prioridad de la mirada de derechos, inclusión y diversidad, los puntos que tienen como referencia a nivel global y también regional son los que tienen que ver con el medio ambiente, la sociedad, los gobiernos corporativos, el activismo de los accionistas y de los clientes, porque también ¿cierto? Se verifica a qué empresa estás invirtiendo y qué lugar cuál es el rol que estás haciendo para aportar a la sociedad, el compromiso social y cultural, las expectativas de los millennials y de los centennials, que se ve que son otras, y era un poco lo que estaba comentándoles antes, respecto al mundo del trabajo, el COVID, que nos trajo también como una mirada distinta hacia el entorno en el que nos desenvolvemos, la crisis económica mundial y también como un nuevo dato, el movimiento Black Lives Matter, que bueno, justamente también, ¿no? Vino a traer, a visibilizarnos una cuestión que se sabe de hace muchísimo tiempo en las empresas, que desarrollan la discriminación racial, que la estábamos mencionando también antes. Si bien en Argentina pareciera que no tenemos las mismas características de esa discriminación, si nos ponemos en el punto de cuál es la discriminación más alta que hay en Argentina, les comentaba, tiene que ver con respecto al tema a nivel socioeconómico, pero sí también existe discriminación racial, no al punto de lo que ocurre en Estados Unidos, pero bueno, cada uno tiene por su cultura distintos tipos de discriminación y eso no significa que no exista acá ese tipo de discriminación también. Cuando en otros los puntos que verificaba sobre la cuestión de la culturalidad y las cuestiones de los espacios que se ocupan, como se mencionan los techos de cristal, los pisos pegajosos, cuando investigamos sobre cuál era los números que hacían referencia al ámbito laboral de las mujeres, las organizaciones dicen que las mujeres tienen igualdad de oportunidades para avanzar, pero los datos nos verifican lo contrario. Las empresas dicen que el 82% de las empresas argentinas informan que las mujeres tienen un igual acceso a las funciones que conducen al ascenso y a los puestos de liderazgo, pero en realidad cuando se verifica ese 82%, solo el 56%
dicen que las mujeres están igualmente representadas en las funciones de dirección de las empresas. El 50% dicen que están igualmente representados en los roles y el 63% dicen rastrear la movilidad interna por género. Es un punto también importante, porque el punto es lo que están contando y otra cosa es esos datos en qué los basan. Es importante trabajar sobre diagnóstico en las empresas y verificar si se está dando esa relación o no en el entorno laboral. Las empresas nos pueden estar diciendo algo, pero lo que pasa en el interior de la empresa es distinto. Si bien vemos que se están empezando a generar cambios, todavía, bueno, lo que estamos mencionando, ¿no? Todavía hay que seguir trabajándolo, hay que seguir generando esos espacios, esas oportunidades y generando, pero desde el hecho concreto de la participación consciente. Cuando analizamos datos sobre el punto de las mujeres en los directorios de las 1.000 empresas que más venden en Argentina, verificamos que de 2017 a 2018 el número de mujeres en los directorios era del 8.4%, en 2018 a 2019 el 10.3% y de 2019 al 2020 un 10.8%. Fíjense que en los últimos 2 años se avanzó muy poco, del 10.3 al 10.8%, y bueno, esto estamos hablando de las empresas que más venden en Argentina. Como mencionábamos antes, cuando nos abocamos a empresas, vamos a ver en empresas más chicas, el dato es mucho menor. Son empresas que no hacen este tipo de análisis ni enfoques. Y el punto es que, bueno, que la comunidad se conforma por todo este tipo de empresas, no solamente de las grandes. Respecto a estadísticas en el ámbito, como les decía, regional, en cuanto a las mujeres que ocupan puestos de directorio, en Colombia entre el 13 y el 14%, con lo cual si le hacemos referencia a lo que ocurre en Argentina, es más alto en Colombia. En Brasil es más bajo, no llega al 6%, y en Chile es un poquito más de un 7%. Perú tiene cupo desde 2019 para entidades varias, por lo cual eso es un cambio que se espera tener datos en los próximos tiempos. Bueno, con la pandemia vemos que esos puntos todavía no ha sido de representación. Sabemos que Perú también está complicado con las cuestiones de COVID, pero bueno, ya que tenga prioridad en un sector, también habla de un cambio del ámbito privado. Panamá puso cupos desde hace algunos meses, y bueno, y ahí es donde también está empezando a visibilizarse una reforma en esos puntos, en esos aspectos. A ver, están ahí viendo, perdón, que están haciendo otra pregunta. Bueno, no, están mencionando que vamos a subir todo esto para quienes preguntaban, va a estar subiendo, gracias Adrián. Vamos a estar compartiendo esa información, aparte van a tener también grabada para quienes no puedan seguir escuchándolo. Y bueno, quería también compartirles algún otro dato de Latinoamérica sobre estos aspectos que venimos hablando, ¿no? Entender también y mencionarles, fíjense que los números que les di, mencioné 5 o 6 países y ninguno supera el 12%, o sea, es como, digo, solo Colombia, entre 3 y 14%. Y cuando hablo, incluso podemos hacer referencia a Estados Unidos, depende de qué decida hacer cada estado. Sabemos que en Estados Unidos las políticas son a nivel federal, entonces en ese sentido, por ejemplo, California tiene cupos desde el año pasado y previamente exigió a todos los directorios que debían incluir mujeres para diciembre de 2019. Fijémonos que la política a veces es de exigirle a las empresas que lo hagan, porque si no, las empresas por sí solas no lo hacen. Entonces, pero entender que tiene que ver con eso, es un ganar-ganar. Imaginémonos, cualquiera de nosotras, las personas que estamos acá presentes, que las dos personas que si viven 2 preguntas, que las dos tengan la posibilidad de trabajar, el ingreso va a ser incrementado. Entonces, ese es el beneficio que tienen las compañías, las empresas y la sociedad toda cuando se incluye a las mujeres en el ámbito del trabajo.
beneficia también a la economía, beneficia al PBI, datos del CEDEM demostraban y contaban que el PBI se podía incrementar justamente si se lograba una paridad de género hasta un 16%. Bueno, y esto habla justamente, ¿no?, de estas políticas que apunten al impacto de lo que ocurre en la sociedad y traspolarlo a las empresas. Para el 2021, la exigencia que les comentaba, por ejemplo, de California, que se le exige que tiene que haber mujeres en los directorios, establece que dependiendo del tamaño del directorio, es decir, un directorio de más de 6 personas, deben tener por lo menos 3 mujeres. Entonces ahí también se verifica, ¿no es cierto?, estas mismas políticas que plantean al entorno de América toda una igualdad de oportunidades de acceso a los puestos de decisión y a las tomas de decisión. Si les tengo que hablar de otros entornos, como ser, bueno, los países nórdicos y demás, bueno, ahí es donde nos damos cuenta todo lo que nos falta todavía recorrer, porque, no sé, les puedo mencionar que desde 2018 Noruega tiene un porcentaje de mujeres directorios de un 40%, decirles Italia un 33%, Alemania un 30%, Francia desde 2017 un 40%, Bélgica también desde 2017 un 33%, y por una recomendación del Código de Buen Gobierno estableció para España que deben llegar a un 30% en 2020 y a un 40% para 2022. Todos estos países que les mencioné, Noruega, Italia, Alemania, Francia, Bélgica, trabajan con una ley de cupo. Entonces, fijémonos qué importante es la ley de cupo para abrir ese camino. Después las empresas se van acomodando, pero es importante establecer como ese mínimo de decir, bueno, acá tiene que haber esa paridad. Y como estamos con el tiempo, estamos ya en los momentos finales, así que bueno, básicamente creo que con esto pude compartirles bastante de la información que fuimos recopilando en este tiempo. Fundamentalmente desde el punto de vista de la pandemia en sí, no quería hacer mucha referencia porque escuchamos ya bastantes charlas y muy buenas que se fueron dando en este tiempo, y los análisis han demostrado que, bueno, que lo que ocurre respecto al impacto en el ámbito de trabajo de las mujeres es que, bueno, se vio incrementada la carga por estar trabajando y viviendo en el mismo lugar. Esto significa, bueno, el cuidado de las tareas de cuidado quedan a cargo de las mujeres, las tareas domésticas quedan a cargo de mujeres. Entonces, desde ese lugar, el punto y lo que vemos es que realmente la situación no ha beneficiado. Si me tendrían que preguntar cuánto es hemos retrocedido bastante en esta cuestión de la división de las tareas, porque, bueno, nada, es lo que ya venía pasando. Ahora el entorno que veíamos que era el empresarial o el ámbito de trabajo, ahora se volcó a la casa, y donde se replicaban esas conductas y esas división de tareas asignadas naturalmente a ciertos géneros. Y en ese sentido, como últimas palabras, quisiera decirlo desde lo que constatamos también en las investigaciones, que es un desafío de todos los días, ¿no? O sea, digo, hasta en el ámbito de personal, de todos los días estar dejando de hacer cosas que no estamos dispuestas a hacer más. Hay un factor importante que tenemos nosotras asumiendo ese compromiso y esa responsabilidad de que esto cambie. Nosotras somos una parte fundamental de dejar de permitir de dejar de permitir ser maltratadas, violentadas y demás. Sabemos que eso es complejo, pero hay que hacerlo. Digo, hasta en el ámbito personal, cuando uno convive con su pareja, también dejar de hacer las cosas que se establece que se deberían hacer. Y creo que eso es un desafío, una negociación que se hace entre las partes. Cuando me preguntan, no sé, hablo de familias feministas, son esas familias donde cada uno hace lo que quiere en pos del bien común de toda
esa familia. No solamente hacerlo porque corresponde que lo haga uno o el otro o la otra, y acá hablo de parejas desde ya, ¿no? O sea, de todas las diversidades. Pero me parece que es importante, digo, volviendo al rol de la mujer, de ponerse firme en donde algo ya no quiero hacerlo o no hacerlo. Va a costar, digo, no sé, desde pensar en lo que ocurre con cosas que otras personas pueden decir que deberíamos hacer o no. Pero bueno, desde ese lugar me parece que es importante también cortar ese círculo de hacer lo que no nos hace bien. Así que bueno, yo me parece que ya con el tiempo estamos casi listos, Adrián, así que si estamos, bueno, quería agradecer a todas las personas que estuvieron participando, espero que haya sido de su interés, agradezco todas las participaciones que tuvimos para intercambiar ideas y también formas de pensar, así que bueno, más que contenta y satisfecha por esta conversación de hoy. Gracias, Virginia, por tu colaboración de siempre y por la charla. Y les recordamos que a partir del 30 lo subimos a nuestra web, por si quieren ver algunos puntos, remarcar algo. Gracias a todos. Buenísimo. Y para terminar este espacio de hoy, este momento en el que compartimos y hablamos sobre el impacto del Me Too y el Ni Una Menos en Argentina y en Latinoamérica, les quería recordar que este fue el pre-lanzamiento del libro de Global Me Too Movement, de Global Me Too Book, donde fuimos partícipes 48 autores de 28 países que conformamos todo el globo. O sea, el capítulo que hablamos de Argentina, que fue un poco lo que compartimos hoy, es el capítulo 6, el capítulo donde hablamos de Brasil es el capítulo 7, también están los capítulos del resto de Latinoamérica, como México y como Colombia, y también Estados Unidos, claramente. Por último, también van a encontrar capítulos. Si les interesa seguir leyendo el libro, pueden ir a globalmetoobook.com, lo pueden adquirir, pueden formar parte de la comunidad y seguir compartiendo experiencias. Y bueno, saber que esto, ya les digo, fue 2017 donde arrancamos, 2018 empezamos a trabajarlo con los últimos detalles y los avances que había de esas dos uniones, de los dos movimientos. En Argentina puntualmente lo trabajé yo como representante del país, y después en el 2019 ya lo empezamos a presentar, en el 2020 la pandemia nos hizo cambiar los planes, con lo cual tuvimos que hacerlo de manera virtual como estamos en este momento. Agradezco a la Universidad de Palermo también por el espacio para poder hacerlo, y quería también dejarles la posibilidad de encontrarnos en las distintas redes donde yo estoy. Me pueden escribir por mail, estoy en LinkedIn, estoy en Twitter, me interesaría seguirlas y seguirlos a cada uno de ustedes si están interesados, saber qué les pareció esta experiencia de hoy, qué les pareció la charla, y seguir participando, ¿no? Cómo las empresas toman en referencia todo lo que vimos, cómo toman en referencia, o si toman o no referencia, de lo que queremos contar de esta nueva normalidad que nos hace vivir el mundo. Así que bueno, muchísimas gracias, saben dónde encontrarme, seguimos en contacto y que sigan todos y todas muy bien. Muy buenas tardes.